bajo la unción y avivando el fuego, bajo la unción y avivando el fuego. Así estamos los caballeros, así estamos los caballeros, bajo la unción y avivando el fuego, bajo la unción y avivando el fuego. Así estamos los caballeros, así estamos los caballeros. Tú no me critiques, mi hermano, te lo ruego. Tú no me critiques, mi hermano, te lo ruego. Déjame decirte que esto sí está bueno. Déjame decirte que esto sí está bueno. Bienvenido, Padre eterno. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Hijo. Bienvenidos sean todos a un nuevo segmento de unción para servir. Este programa comenzó la semana pasada. Hoy vamos a comenzar con el volumen 2. Yo soy el cantante evangelista Benny Polanco. Por la gracia del Señor estoy bajo la cobertura espiritual de la Iglesia Pentecostal Monte Calvario, que pastorean los reverendos Porfirio y Nuria Reyes, aquí en la ciudad de Nueva York. Le agradezco al pastor Bernardo Fabré por este privilegio que me da de estar aquí con ustedes, y también nuestro hermano Julio Campuzano y al equipo que estamos aquí en Radio y Televisión Pentecostés Internacional. Sean más que bienvenidos. La semana pasada estuve dando un toque del tema unción para servir. Porque es importante, amados hermanos, que nosotros busquemos la unción del cielo para que nosotros seamos eficaces en nuestro servicio al Señor. Mi alma adora al que vive. ¿Por qué? Porque vemos que en la iglesia primitiva se presentaron unos conflictos al comienzo de la iglesia primitiva, donde hablé la semana pasada que habían murmuraciones, se levantaron murmuraciones de los griegos contra los hebreos, y los apóstoles tomaron carta sobre el asunto y ellos establecieron el diaconado, que el diaconado quiere decir servidor. ¿Para qué? Para servir a la mesa. Pero ellos no buscaron cualquier persona, sino que ellos buscaron personas que fueran de buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que tuvieran sabiduría. Mire que para servir simplemente en la mesa, ellos buscaron estos requisitos, y el final fue que ellos tuvieron gran éxito. Yo siempre estaba diciendo que ellos tomaron cartas sobre el asunto. Nosotros, cuando estamos trabajando en la viña del Señor, no podemos dejar que la murmuración, que el chisme perturbe la grey. Porque muchas veces, si nosotros, por ejemplo, no resolvemos las murmuraciones y le ponemos un stop, le damos un pare a la murmuración se convierte en una obsesión. Y después, si la dejamos, la obsesión se convierte en una división. Vemos como los apóstoles en ese tiempo fueron hombres sabios, hombres de Dios, y ellos buscaron solución rápida a esta murmuración, y no hubo ninguna división en la iglesia primitiva. En este día yo quiero hablar sobre otro tema, que vamos a hablar sobre la unción para lidiar con la cizaña. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30, el Señor refirió una parábola acerca de la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Volviendo entonces los siervos al padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos?
Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente al uno y al otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Vamos a hablar sobre la necesidad de que necesitamos la unción del Santo para poder lidiar con el factor cizaña dentro de la viña del Señor y dentro de la comunidad, ya que muchos de nosotros trabajamos en la comunidad y muchos de nosotros, especialmente aquí en la ciudad de Nueva York y muchas ciudades alrededor del mundo, que años atrás eran ciudades industriales, pero hoy se han convertido en ciudades de servicio. Y entonces muchos de nosotros que trabajamos, que tenemos que trabajar trabajos seculares, vamos a estar envueltos en áreas de servicio donde vamos a tener que lidiar con diferentes caracteres, con diferentes personas y en una manera figurativa vamos a tener que bregar con cizaña también en nuestro trabajo. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que como cristianos es buscar para poder lidiar bien con la cizaña en la obra del Señor, en la viña del Señor y también en nuestros trabajos seculares, es que nosotros tenemos que buscar la unción del Santo. La palabra de Dios dice en primera de Juan 2, 18 al 21, dice: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí nos está hablando a nosotros de la unción del Santo. Cada uno de nosotros que queremos servir en la viña del Señor, que queremos servir en el área del servicio, nosotros tenemos que buscar la unción del Santo. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando tú y yo tenemos la unción del Santo, nosotros vamos a tener ese discernimiento, un discernimiento claro, que muchas veces desde que vemos la primera persona, desde que tenemos el primer contacto con una persona que no conocemos, nosotros nos vamos a dar cuenta ya qué tipo de persona es, sin que nadie tenga que decirnos nada. Muchas veces el Espíritu Santo nos pone como una marca. Ten cuidado, como esa voz, no que te la dice al oído, sino que te habla dentro de ti. Porque déjeme decirle que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y Él no se va a comunicar con nosotros y nos va a dejar saber de esa persona que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la unción del Santo. Cuando nosotros tenemos la unción del Santo, nosotros no tenemos que estar escuchando chismes. Muchas veces las personas, cuando no tienen la unción del Santo, tienen que estar averiguando a diestra y a siniestra, averiguando por todo lado, escuchando toda clase para enterarse de las cosas. Pero cuando nosotros
tenemos la unción del Santo, no tenemos necesidad de eso, porque la palabra dice que cuando tú y yo tenemos la unción del Santo, nosotros vamos a conocer las cosas. Aquí, en este día, estamos hablando de que vamos a tener que lidiar con el factor cizaña. Nosotros, dice aquí la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús, que los discípulos llegaron al lado y le preguntaron al Señor qué significaba la cizaña, que le explicara, porque muchas veces el Señor dijo que Él iba a hablar, cosas ocultas, iba a revelar cosas ocultas a través de las parábolas. Pero qué bueno es que nosotros no estamos solos, tenemos al Señor. Y mira qué cosa, que cuando el Señor, los discípulos tenían inquietudes, ellos de una vez iban y le preguntaban al Señor: Señor, explícanos esto. Pero ¿sabe una cosa? Que el Señor le dijo a nosotros, le dijo a los discípulos, que cuando Él se fuera, que nosotros no nos sintiéramos huérfanos, que íbamos a tener al Espíritu Santo, que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, que habían cosas que el Espíritu Santo le iban a hacer recordar. Vemos como los discípulos pudieron escribir, después de muchos años, escribir los evangelios bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les trajo toda la historia, todo lo que el Señor habló. Muchos de ellos eran hombres también sabios, como Mateo el publicano, que él hizo anotaciones de lo que el Señor estaba diciendo, y en su evangelio lo pudo plasmar. Pero sobre todo la presencia del Espíritu Santo, tener la persona del Espíritu Santo. El Señor no lo dejó huérfano. Yo me acuerdo cuando yo comencé a estudiar en el Instituto Bíblico, y una vez nos tocó un maestro que este maestro traía cosas raras a la clase, y muchas veces nosotros nos íbamos, en vez de salir edificados, salíamos confundidos. Pero yo me sentaba y yo les pedía al Señor: Señor, a través de tu Santo Espíritu, muéstrame estas cosas. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo me mostraba las cosas. El Espíritu Santo me llevaba a otra escritura, a otros versículos, y yo podía entender, y yo podía acostarme en paz, yo podía acostarme sin confusión. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba buscando la presencia del Espíritu Santo. Ahora, el Señor dice que la mala semilla la sembró el enemigo, el maligno, que son los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas, pero la sembró en el mismo campo. Entonces, a nosotros, como creyentes, nos ha tocado vivir, nos ha tocado codearnos con personas que son de Satanás, que Satanás lo tiene plantado. Satanás, él no tiene barrera. Si él plantó a un Judas entre los discípulos, ¿cuánto no él va, que Jesús era el árbol verde? ¿Cuánto hijo de Satanás él no va a plantar en diferentes lugares? Yo he ido a lugares donde muchas personas que están allí son espías del gobierno, que van a vigilar la iglesia. Yo he estado en esos lugares, que muchas veces uno tiene que tener cuidado como uno habla, como uno se conduce, porque cualquier cosa se puede volver algo que no es agradable, o se puede formar un problema, una dificultad. Pero cuando nosotros tenemos la unción del Santo, la unción nos ayuda a nosotros a identificar esas personas. No para que nosotros, porque a veces cometemos el error que el Espíritu Santo nos muestra cosas a nosotros, no para que nosotros vayamos a vociferar por ahí lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Ese no es para que nosotros
tengamos cuidado, estemos alerta de X personas, porque muchas veces hay personas que están siendo usadas, que son instrumentos de Satanás, que ellos mismos lo ignoran. Entonces, si nosotros comenzamos a acusarlo, a decir cosas, esa persona se va a sentir herida, se va a sentir, no va a entender muchas veces, y muchas veces va a causar más problemas, más dificultad. No, sino tenemos que dejarlo tranquilo, porque el Señor dijo claramente que el trigo y la cizaña tenía que crecer juntos. A veces nosotros, cuando estamos en la iglesia, muchas veces, a veces vienen familias, y nosotros vemos que a veces el marido, muchas veces, tiene muchos frutos de la cizaña, pero vemos que la mujer o la hija o el hijo es trigo. Entonces, si nosotros muchas veces queremos arrancar la cizaña, ese marido que es una cizaña, queremos arrancarlo, muchas veces vamos a arrancar el trigo. Entonces, hay que esperar el tiempo. Hay que esperar el tiempo de la siega de Dios, y hay que esperar el tiempo cuando Dios saque a la persona. Ahora, lo que nosotros tenemos que estar es orando. Oh, mi alma adora al que vive, reprendiendo toda malicia, atando. Porque nosotros como iglesia tenemos la autoridad de atar y desatar, pero nosotros vamos a poder atar y desatar bien cuando estamos bajo la unción del Santo, porque la unción nos muestra todas las cosas. Muchas veces en nuestro trabajo, nosotros como cristianos tenemos que lidiar con cizañas que el enemigo tiene plantada en nuestro trabajo, porque muchas veces nosotros como cristianos, muchas veces somos mal vistos por nuestro compañero de trabajo, porque muchas veces nuestros compañeros de trabajo se envuelven en cosas, en discusiones, se vuelven en chercha, hacen cosas, pero nosotros los cristianos verdaderos, déjeme decir, los cristianos verdaderos, nosotros seguimos trabajando y nos mantenemos enfocados en nuestro trabajo. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor. Cuando yo hago mi trabajo secular, yo lo estoy haciendo como para el Señor y estoy esperando recompensa de Dios. Pero cuando nosotros somos personas que somos íntegros en nuestro trabajo, hacemos nuestro trabajo, somos personas que no estamos tomando los almuerzos más largos, porque hay personas en nuestro trabajo que muchas veces es 1 hora y ellos toman 1 hora y media, y entonces tienen el pana que lo cubre, y muchos de ellos se ponen a hacer otras cosas, y cuando el jefe viene o escuchan que el jefe viene o alguien les dice que ya el jefe viene por ahí, ellos comienzan a trabajar y aparentemente trabajan como los mejores trabajadores. Muchas veces hacen las cosas hasta más rápidas que tú y yo, que hemos estado trabajando constantemente, sí, y a veces y el jefe viene y dice, wow, mira cómo está esto, pero muchas veces esa base que está en ese trabajo está reposando sobre ese justo, y muchas veces ellos nosotros pues les somos estorbo y no quisieran que nosotros estuviéramos ahí, porque el Señor dijo claramente que la gente nos aborrecería por amor a su nombre, por lo que Cristo es. Y cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestra área, estamos mostrando características de Cristo en nuestra vida, de que Cristo vive en nosotros, entonces vamos a tener problemas. Otra cosa que nosotros tenemos que buscar para nosotros ser efectivos en este tiempo que tenemos que lidiar con la cizaña, nosotros necesitamos la unción pastoral. Además de la unción
del santo, nosotros necesitamos la unción pastoral. Y cuando yo hablo de la unción pastoral, no estoy hablando de que muchas veces en muchas iglesias, en muchos concilios, ellos llegan y agarran a la persona y yo he ido a cultos donde cogen un balde de aceite y llegan y le meten la cabeza a la persona y se la sacan. No, yo me estoy refiriendo a que nosotros tenemos que buscar la unción pastoral que viene de arriba. La unción pastoral que viene de arriba. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, estoy parafraseando esto. El Señor le dijo a sus discípulos que no se fuesen de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Y el mismo Señor dijo, cuando estaba hablando, Él dijo que todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y Él dijo que si los padres terrenales les sabían dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le daría su Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo porque muchas veces no la pedimos, porque a veces tenemos muchas personas a veces tienen como miedo, le tienen miedo al bautismo del Espíritu Santo, porque muchas veces hay personas que la imagen de ellos de recibir el Espíritu Santo es cuando uno brinca y salta y brinca y rompe un par de bancos y hay personas que dicen, yo no quiero el Espíritu Santo para estar brincando y saltando y rompiendo bancos y haciendo esas cosas. No, lo que pasa es que nosotros, cuando primero viene el Espíritu Santo, acuérdense que el Espíritu Santo nos da poder. Y muchas veces cuando nosotros recibimos ese poder tan grande, muchas veces vamos a querer brincar, vamos a querer saltar, vamos a querer hacer tantas cosas, pero cuando ya nosotros vamos madurando en Dios, que vamos madurando, ya nosotros estamos más bajo control. Y muchas veces, hay personas que a veces miran a uno, por ejemplo, a veces cuando yo comienzo a llorar y usted ve que yo estoy llorando y esos lagrimones me están saliendo, hermano, es porque yo tengo una llenura tanto del Espíritu Santo dentro de mí que esos ríos de agua viva tienen que salir por mis ojos. Entonces, a veces hay personas que dicen, oh, wow, el hermano Benny sí que está atribulado, mira cómo el hermano Benny está llorando, pero yo estoy llorando de gozo, yo estoy llorando de llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya yo estoy acostumbrado. A veces en mi iglesia el Espíritu Santo me lleva y yo brinco y salto por todo el templo. Ya la iglesia me está acostumbrada a eso, que a veces a mí me entran esos arranques, pero a mí no me entran esos arranques porque yo quiero, no, es cuando el Espíritu Santo me indica que lo haga. Yo solamente lo hago bajo la orden divina. ¿Cuánto alaba la misericordia del Señor? ¿Por qué? Porque muchas veces Dios me dice que lo haga, el Espíritu Santo me mueve a hacerlo, y cuando Él me mueve a hacerlo, aunque yo no entienda lo que está ocurriendo, yo lo hago. A veces cuando nosotros estamos bajo la unción, bajo la guianza del Espíritu Santo, a veces hacemos cosas que para muchas personas son total locura. Yo me acuerdo una vez que Dios me dio una palabra profética. A mí me invitaron una vez a cantar a un concierto y yo no sabía, pero Dios me dijo por palabra de profecía, usando a un siervo que ya pasó con el Señor, pero era un siervo que Dios usaba, y Dios me trajo palabra de profecía a través de este siervo, y Él me dijo que me iban a invitar a este concierto, y me dijo que antes de yo abrir mi boca para yo cantar, que yo le levantara mis manos al cielo al Señor por 20 segundos y que lo contara. ¿Sabe qué? Quizás para las personas, cuando yo me paré ahí ese día en ese evento y yo levanté mis manos al cielo,
y yo conté esos 20 segundos, pero ¿sabe qué? En el cielo fue algo muy significativo, porque yo no sabía que a mí me iban a invitar en esa ocasión para el 20 aniversario de Radiovisión Cristiana Internacional, que fue en el United Palace en ese año, y que se celebraba el 20 aniversario. Pero Dios lo sabía, y ese acto de yo levantar mis manos, aleluya, por 20 segundos en el aire, oh, mi alma adora a Dios, era señal de que Dios estaba sosteniendo ese ministerio de Radiovisión Cristiana Internacional. Yo lo hice en obediencia a Dios sin entenderlo. Mi alma adora al que vive. A veces yo he recibido, una vez yo recibí un mensaje que Dios me dio para que se lo diera a una pastora. Hermano, y yo le voy a ser honesto, yo el mensaje no lo entendí. Pero yo llamé a la pastora y yo hablé con ella y yo le di el mensaje que Dios me estaba dando para que yo le diera. ¿Y sabe qué? La pastora decía, ajá, oh, la pastora lo entendió completamente. Yo, hasta el día de hoy, yo no sé nada de ese mensaje que el Señor le mandó a esa pastora. Pero cuando nosotros nos movemos bajo el Espíritu Santo, muchas veces nos movemos bajo misterio. El mismo Señor, Él no usó la misma fórmula. No usó la misma fórmula para sanar. Hubieron personas hubo un ciego que el Señor le puso la mano encima y le dijo, ¿qué tú estás mirando? Pero hubo otro ciego que el Señor hizo lodo, se lo untó y lo mandó a que se lavara, y cuando vino el ciego, el Señor le creó esos ojos de ese barro que le hizo. Y el Señor tiene tanta forma de hacer las cosas, pero muchas cosas usted las va a entender cuando usted esté bajo la unción. Una de la unción que nosotros necesitamos es la unción pastoral, para nosotros poder lidiar con la cizaña, para nosotros no ser afectados, para nosotros no comportarnos, porque dice la palabra de Dios que ellos deben de imitarnos a nosotros, no nosotros a ellos. Entonces, para nosotros podernos mantener puros en esta generación maligna, nosotros tenemos que tener esa unción pastoral. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo tenemos la unción pastoral, como decía una amada hermana, ella decía que ella buscaba la unción porque cuando ella tenía esa unción, todo le rebala. Entonces, eso pasa cuando nosotros tenemos la unción. En el Salmo 23, el salmista David, él habla de esa experiencia que él tiene con el Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, 5, dice: adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David sabía muy bien lo que era el valor que tenía cuando él tomaba sus ovejas, que tenía su cuidado, y él ungía su cabeza con aceite. Porque muchas veces cuando las ovejas están en el campo, ellas pueden padecer de la locura que se le mete a la oveja. Muchas veces a la oveja se le mete una locura, porque muchas veces moscas le entran por los oídos, y moscas le entran por las narices. Pero cuando el pastor le pone esa unción, le pone ese aceite, unge la cabeza de esa oveja, esas moscas no pueden entrar. Muchas veces cuando el pastor le pone, a veces las ovejas tienen el hábito de cabecearse la una con las otras, pero cuando el pastor unge la oveja con aceite y una oveja infectada viene a querer cabecear a una oveja saludable, y esa oveja tiene esa unción pastoral, esa oveja resbala. Oh, mi alma adora a Dios. Y esa oveja que quería venirte a infectar no puede prevalecer, porque tú estás bajo la unción, esa unción pastoral. Para nosotros poder lidiar
con estas cizañas que muchas veces tenemos que lidiar, porque desafortunadamente eso ocurrió, que el Señor sembró la buena semilla, pero su enemigo sembró la mala semilla, pero que la buena semilla y la mala semilla tienen que crecer juntas hasta el tiempo de la siega o hasta el tiempo de Dios. Porque a veces nosotros en la iglesia lidiamos con ciertos problemas, ciertas dificultades, pero llega Dios y hace una cosa, llega Dios pan y mata, porque yo he conocido a Dios matando personas. Y déjeme decirle algo, una vez allá en Argentina, una vez me cogieron miedo de invitarme a mí a predicar a una iglesia, porque yo una vez fui a predicar a una iglesia y el Espíritu Santo me agarró y yo reprendí, Dios me puso a reprender al hermano del pastor que andaba en malos caminos. Y el Señor le daba una amonestación, que era la última oportunidad que Dios le daba. ¿Sabe qué? Él no cambió de camino, él no cambió de rumbo. Y al mes del Señor hablar esa palabra a través de mi persona, ese hombre cayó muerto. Entonces, a veces las personas cogieron miedo. Hermano, la Biblia habla de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira estaban haciendo sus cosas escondidas, nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Pero Pedro, que estaba bajo la unción del Santo, él le pudo decir a ellos: tú no me estás mintiendo a mí, tú le estás mintiendo al Espíritu Santo. Si algo nosotros necesitamos como iglesia hoy en día es la unción del Santo. Y la unción del Santo no era para Pedro, no era para Pablo, es para toda la iglesia a través de las edades. Jesucristo dijo claramente que nosotros en este tiempo haríamos mayores señales que la que él hizo. Déjeme decirle, cuando con los discípulos el Señor se glorificó de una manera tan especial, porque yo no he visto en ninguno de los evangelios que yo he leído que con la sombra del maestro los enfermos se sanaban, pero con la sombra de Pedro, aleluya, los enfermos recibían sanidad. Por ejemplo, yo no he escuchado, mira, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía que tener cuidado donde ponía su ropa, porque buscaban la ropa de Pablo, la llevaban, y muchos enfermos eran sanados cuando le ponían las prendas de Pablo. Entonces vemos cómo Dios hace cosas maravillosas, porque el Espíritu Santo quiere amplificarse en nuestros días. Pero el problema no es que el Espíritu Santo anda por ahí o que está muy ocupado, sino es que nosotros no estamos buscando la unción del Santo. Nosotros no estamos buscando esa unción pastoral que Dios, aleluya, que Él unga nuestra cabeza con aceite, para que cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, nosotros le podamos hacer frente a toda adversidad en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por cualquiera que esté en necesidad en esta hora. Si tú estás en necesidad, si tú necesitas más Espíritu Santo, eso es lo que tú y yo necesito, eso es lo que la iglesia necesita. Necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. La comunidad necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, porque en el nombre de Jesús haremos proezas. A veces las personas se quedan maravilladas de cómo nosotros podemos hacer tantas cosas, pero no es porque nosotros somos más fuertes que ellos, sino es porque tenemos la fortaleza divina que nos ayuda, tenemos el Espíritu Santo que nos da poder. Y en esta hora yo quiero orar por ti, mi amado hermano, mi amada hermana, tú que necesitas ese booster del Espíritu Santo, tú que necesitas esta llenura. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo me uno a mi hermana y a mi hermano que están escuchando este segmento. Dios mío, mira aquellos que necesitan la unción del Santo, para que ellos puedan ver las cosas, Dios mío, para que ellos puedan cerrar sus oídos a los chismes, a las murmuraciones, a tantas cosas, Dios mío, que no edifican, Padre eterno. Pero cuando nosotros estamos bajo la unción del Santo, el Espíritu Santo nos muestra las cosas, no tenemos necesidad de estar que nos estén contando, sino, Dios mío, que tú nos das autoridad para que reprendamos, que tú no dejas ver las cosas para que estemos atando, para que estemos en intercesión, Dios mío,
porque tú sigas haciendo proeza, tú sigas haciendo milagro en este tiempo. Dios mío, yo te ruego por mi hermana que tiene problemas en el trabajo, dificultades en el trabajo, pero él necesita la unción pastoral sobre él, Dios mío, sobre ella, que como Dios mío, el pastor pone esa unción, Dios mío, a las ovejas, que ninguna oveja infectada la contamina, que ninguna mosca se le mete por los oídos para volverla loca, Dios mío, que tu hijo y tu hija reciba una unción especial, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, y a ti te damos la honra y la gloria. Hasta aquí, mis amados hermanos, ha llegado esta palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y si Dios lo permite, nos vemos y me estarán escuchando en otro segmento. Este es el segmento número 2 de Ungido para Servir. Para nosotros ser eficaz en la obra del Señor, necesitamos estar ungidos. Que Dios le bendiga, Dios le guarde.